Con la ayuda del Señor vamos a tratar de concluir con los reyes que todavía nos hacen falta. Ya estuvimos viendo los tres primeros del reino unificado, Saúl, David y Salomón. Y ya llevamos un buen número de reyes también de el reino del norte, el reino de Israel. El último que estuvimos viendo es el, decía yo ayer, el summa cum laude de la maldad de los reyes, el rey Acab. Pero nos toca empezar a considerar hoy al siguiente rey, que es el rey Ocosías, hijo de Acab, y que nos dice la Escritura que reinó por 2 años allí en Israel. Leamos lo que se nos dice de Ocosías. Qué raro cómo comienza la cosa, ¿verdad? E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y anduvo en el camino de su padre y en el camino de su madre. Y además de eso, en el camino de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel. Sigue diciendo en el verso 53, porque sirvió a Baal y lo adoró, y provocó a ira a Jehová, Dios de Israel, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. Qué tremendo. Aquí vemos que ya no solo este nuevo rey Ocosías practicó el culto que Jeroboam había establecido desde el principio del reino de Israel, del reino del norte, o sea, el culto al becerro, a los becerros de oro, sino también este rey Ocosías sirvió a Baal, que este dios fue introducido por Acab y Jezabel, ambos sus padres. Aunque, hermanos, hay sus honrosas excepciones, en general los hijos siguen los pasos de sus padres. Sus padres naturales y también sus padres espirituales. Y siguen los pasos, ya sea buenos o malos. Pero, aunque hay excepciones, en general así sucede. Y, hermanos, esto es algo que nosotros tenemos que tener bien claro, porque la influencia de nuestra cobertura natural o espiritual siempre, de alguna manera, va a marcar nuestras vidas. Pidámosle a Dios que nos dé la gracia, hermanos, para no imitar aquello malo de nuestros padres naturales o espirituales, sino que podamos imitar únicamente lo bueno. Y sabe, sí es posible librarnos del mal que nuestros padres han hecho, o sea, del mal ejemplo de nuestros padres. Sí es posible. Hay una escritura muy reveladora allí en Ezequiel capítulo 18 y versículo 14. Ahí dice, mas he aquí, si engendra un hijo que observa todos los pecados que su padre ha cometido y viéndolo, mire lo que dice, no hace lo mismo, no come en los santuarios de los montes, ni levanta sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni amancía a la mujer de su prójimo, que no oprime a nadie, ni retiene la prenda, ni comete robo, sino que ¿qué dice ahí?
que se da, sino que da su pan al hambriento y cubre al desnudo con ropa y retrae su mano del pobre, no cobra interés ni usura, cumple mis ordenanzas y anda en sus estatutos, éste no morirá por la iniquidad de sus padres, ciertamente vivirá. Qué escritura, hermanos, pero más elocuente la que aquí nos presenta el profeta Ezequiel. Hermanos, sí es posible entonces librarnos del mal ejemplo de nuestros padres. Sí es posible. Es posible evitar eso. Fíjense que todos conocemos la historia de Coré, Datán y Abirán. Estos tres personajes que con sus familias se rebelaron en contra de Moisés y Aarón. Estaban celosos porque Dios los había elegido a ellos como líderes del pueblo de Israel para llevar al pueblo de Israel de Egipto hasta Canaán. Pero si nosotros escudriñamos la Escritura, y no es el momento para hacerlo porque no es el punto, nos vamos a dar cuenta, hermanos, que los hijos de Coré no estuvieron en esa rebelión. Y eso que Coré era el líder de toda esa sedición. Pero los hijos de Coré no murieron cuando la tierra se abrió y cayeron al mismo infierno, vivos. No, los hijos de Coré no. Aunque no se dice de qué manera fue, pero yo supongo que ellos se le pararon a su padre y le dijeron: no, padre, lo que tú estás haciendo no es correcto. Dios ha elegido a Moisés, Dios ha elegido a Aarón. Así que, hermanos, ellos no participaron en esa sedición. Prueba de ello es que tenemos después cantos en los salmos de los hijos de Coré. Gloria al Señor. Ahora, hay algo que quisiera añadir a lo que estoy diciendo. Como dije, aunque en general las personas siguen los pasos de sus padres, en realidad cuando ya estas personas tienen uso de razón y crecen, cuando los hijos ya crecen, ellos realmente pueden también elegir imitar a otros líderes que no necesariamente son sus padres, si ellos se dan cuenta que sus padres no están siguiendo el camino correcto. ¿Sabe? Ocosías, nuestro rey que estamos viendo, tuvo la oportunidad de escoger seguir él también un buen ejemplo. Por ejemplo, el ejemplo de Elías. Él pudo imitar a Elías, el gran profeta de Dios. Él también pudo haber imitado a Micaías, este otro gran profeta, a quienes conocía muy bien, mas no lo hizo. En realidad, nosotros somos responsables de escoger a quién vamos a seguir. Cuando nuestros padres no son buenos ejemplos, ya sea en lo natural o en lo espiritual, debemos imitar a aquellos padres que sí son un buen ejemplo en lo natural y en lo espiritual. ¿Sabe? En la línea genealógica de los reyes de Judá, vemos casos de reyes muy buenos, cuyos padres y abuelos, por ejemplo, eran muy malos. Tenemos el caso de Josías, este buen rey de Judá. Fue un rey realmente excelente, aunque su padre Amón fue muy malo, y sobre todo su abuelo Manasés, fue muy perverso. Otro ejemplo piadoso, hermanos, otro ejemplo es el piadoso rey Ezequías, que también fue rey de Judá. Su padre fue un mal rey, fue Acaz, pero fue un rey muy malvado, pero él fue un excelente rey. Por el contrario, hermanos, el padre de este pésimo rey Manasés,
que acabamos de mencionar, abuelo de Josías, fue nada menos que el gran Ezequías. Fíjese bien, el pésimo rey Manasés, ¿entiende? Tuvo de padre nada menos que a Ezequías, el rey que acabamos de mencionar. Los hijos de Josías son ejemplo de eso también. Los hijos de Josías. Fíjese que, ¿qué podemos decir de los hijos de Josías? Sus hijos fueron Joacás, Joacim y Sedequías. Pero ellos eran malos, no eran como Josías. Ellos fueron los responsables realmente de la caída de la monarquía de Judá, que terminó finalmente en el cautiverio babilónico. Así que, repito, finalmente nosotros escogemos a quién vamos a imitar. Aquellos creyentes que tienen padres malvados no deben pensar, hermanos, de ninguna manera que están destinados al fracaso o al infierno, de ninguna manera. Pero también aquellos creyentes que tienen padres piadosos, no se deben de confiar, no se deben de confiar. El cielo no se obtiene, hermanos, por ósmosis o por inercia, ¿entiende? Sino es una decisión propia de cada uno, particular. Gloria al Señor. Ahora, en Segunda de Reyes, capítulo 1, vemos que Ocosías no aprovechó una oportunidad de oro que Dios le estaba dando para que antes de morir se arreglara con Dios. No la aprovechó. Ocosías tuvo un accidente, se cayó de una ventana de su casa y debido a ese accidente quedó muy enfermo. Así lo dice Segundo de Reyes, capítulo 1 y verso 2. Ahí dice, y Ocosías se cayó por la celosía del aposento alto que tenía en Samaria y se enfermó, dice. Ok. Sin embargo, hermanos, en lugar de buscar y consultar a Dios, que era lo apropiado, lo correcto, envió mensajeros a consultar, fíjese bien a quién, a Baal-zebú, Dios de Ecrón, para ver si iba a sanar de su enfermedad. Qué cosa tan tremenda. Nuestra hermana nos acaba de estar compartiendo un ejemplo que ella misma experimentó con estas personas que nos mencionó ella. Imagínense, sucede, es verdad, es verdad. Pues Ocosías era un israelita, era un israelita. Es increíble, pero cierto. También yo, hermanos, en mi experiencia de tantos años como pastor, he visto eso mismo que nuestra hermana nos comentaba con mucho horror, que incluso mucha gente, hermanos, que conocía la verdad, cuando enfermaron, en lugar de hacer lo correcto, llamar al pastor, llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él, como dice Santiago, entiende, para arreglarse con Dios, qué sé yo, ¿verdad? Para pedir sanidad, qué sé yo. Lo que hacen es buscar a los brujos, buscar a los curanderos, o ir incluso a los ídolos de antes que ellos veneraban o adoraban, ¿entiende? Y esto, hermanos, por supuesto, lo que hace es condenar a las personas, ahora sí, a una muerte segura, no solo física, sino una muerte eterna. Una muerte eterna, pues definitivamente van al infierno y lago de fuego. El doctor Bailey dice algo que, hermanos, así es muy sabio. Las enfermedades que les vienen a muchos antes de morir, son en realidad una bendición de parte del Señor. Son una gran bendición de parte del Señor. Pues el propósito que Dios ha permitido esa enfermedad en las personas es que a través de esa tribulación se acerquen al Señor. Y si están mal, que se ordenen con el Señor, se arrepientan
y entiende, si no le conocían, pues que lo acepten como su único y suficiente Salvador. Entiende, qué sé yo, las enfermedades son una bendición, una provisión que Dios está dando para que las personas inconvertas y aún cristianos se acerquen al Señor. En fin, el punto es que estas personas se puedan arreglar para su eternidad, para su eternidad. Yo he tenido, hermanos, el gran honor de ministrar a muchísimas personas y prepararlas para la eternidad. Personas que están ya, digamos, en una enfermedad terminal y pues todos sabemos que se van a ir con el Señor y hasta ellos lo saben, ¿entiende? Así que Dios me ha permitido el privilegio de ministrarles y prepararlos para la eternidad. Y es algo maravilloso cuando las personas están bien arregladas con el Señor. Es algo lindo. Estas personas realmente no le temen a la muerte. No le temen a la muerte porque saben que van a un mejor lugar y estar con Cristo es mucho mejor. Para nosotros los cristianos el vivir es Cristo y el morir es ganancia, y eso lo tienen bien claro aquellos que se arreglan con el Señor antes de morir. Aleluya. Así que en lugar de que esa partida es dolorosa, entiende, es realmente de gran gozo y de gran bendición. Lamentablemente, Ocosías, nuestro rey de turno, nunca se arrepintió, a pesar que Dios le dio esa oportunidad a través de esa enfermedad, de ese accidente que él tuvo y enfermedad posterior. Sigue diciéndonos la narración que el profeta Elías les salió al encuentro a estos mensajeros que había enviado Ocosías, ¿verdad? Y les dijo de parte del Señor que por haber mandado el rey a consultar a Baal-zebú en lugar de buscar a Dios, al Dios de Israel, ya no se iba a levantar entonces Ocosías de el lecho donde estaba y iba a morir. Eso es lo que dice Segunda de Reyes, capítulo 1 y versículo 3. El profeta le dice a estos que iban a buscar al ídolo: ¿no hay acaso Dios en Israel para que vayáis a consultar a Baal-zebú, dios de Ecrón? Por tanto, así dice el Señor, no bajarás del lecho al que has subido, sino que ciertamente morirás. Ciertamente morirás. Qué tremendo. Los mensajeros entonces regresaron a contarle esto al rey Ocosías, lo que les había dicho el profeta, y cuando se lo describieron, porque no sabían realmente quién era, el rey Ocosías entendió que se trataba de Elías el Tishbita. Entonces empezó a enviar comitivas, este rey Ocosías, de 50 soldados para arrestar al profeta que se encontraba en la cumbre de la montaña. Imagínense, en lugar de arrepentirse, ahora las agarró en contra del profeta de Dios. Sin embargo, hermanos, las dos primeras comitivas fueron consumidas sobrenaturalmente por fuego que descendió del cielo. A propósito, hermanos, yo digo que la especialidad del profeta Elías era hacer descender fuego del cielo. Esa era su especialidad. Y como dijimos ayer, si la unción de Elías está moviéndose ya en nuestros días, que no nos extrañe que cosas similares empiecen a suceder en nuestros días. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Se recuerdan? Juan y Jacobo estaban muy molestos porque los de Samaria no querían que Jesús y los discípulos pasaran por su territorio. Entonces, Juan, el discípulo amado que fue después, pero antes no era tan tranquilito, ¿verdad? y Jacobo se molestaron mucho y le dijeron a Jesús:
¿no quieres que oremos para que descienda fuego del cielo como hizo el profeta Elías? El Señor los tiene que corregir y decirles, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Bueno, Él venía a salvar, no a condenar a nadie. El punto es que era la especialidad del profeta. Cuando los capitanes de esas dos primeras comitivas le dijeron a Elías, burlándose, mire lo que dijeron: varón de Dios, el rey ha dicho, desciende pronto. Varón de Dios, el rey ha dicho, desciende pronto. Elías les respondía: si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo que los consumió a él y a sus 50. Gloria al Señor. Así que la tercera vez que Ocosías envió a traerlos, porque las dos primeras comitivas pasó lo que pasó, ¿verdad? El capitán de 50 le rogó a Elías por sus vidas, para que no fuera también esta tercera comitiva consumida como las compañías anteriores. Y en esta ocasión, a diferencia de las anteriores, el ángel de Jehová le dijo a Elías que sí se presentara delante del rey Ocosías, que sí se presentara delante del rey Ocosías. Desciende con él, no tengas miedo de él. Y bueno, Elías se levantó y descendió al rey. Eso lo dice Segunda de Reyes, capítulo 1, del verso 13 al 15. Gloria al Señor. Y la palabra, hermanos, que Elías le dio al rey fue la misma que ya le había mandado a decir. Mire lo que dice el verso 6 de Segunda de Reyes, capítulo 1. Así ha dicho Jehová: por cuanto enviaste mensajeros a consultar a Baal-zebub, dios de Crón, no hay Dios en Israel para consultar en su palabra, no te levantarás por tanto del lecho en que estás, sino que de cierto morirás. Exactamente las mismas palabras le dice ahora personalmente a Ocosías. ¿Cómo así se llamaba, verdad? Ocosías. Ya me estoy confundiendo yo también. Después de la cuarta noche, de veras que se le hace enredos a uno esto. Y dicho y hecho, hermanos, Ocosías murió conforme a la palabra de Jehová. Y reinó en su lugar su hermano Joram. Y la razón por la que reinó en su lugar su hermano Joram es porque Ocosías no tuvo hijo. Así lo dice Segunda de Reyes, capítulo 1 y versículo 17. Y murió conforme a la palabra de Jehová que había hablado a Elías. Reinó en su lugar Joram. Dice que era hermano de Ocosías. Hermanos, yo veo en esta historia cómo Dios una y otra vez, en realidad estaba dándole a Ocosías largas, para que se arrepintiera y no muriera. Eso es lo que se ve claro acá. Isaías capítulo 48, hermanos, y versículo 9 dice: por amor de mi nombre dilataré mi furor, y para alabanza mía te daré largas para no talarte. Así lo dice la versión antigua en el 48:9 de Isaías. Fíjese bien, primero, miremos cómo Dios da largas. Primero le habló a través de Elías, cuando le dijo que si acaso no había Dios en Israel como para ir a consultar a Baal-zebub. Pero en lugar de reaccionar y arrepentirse, envió compañías de 50 soldados a apresar al profeta. Tampoco reaccionó ni se arrepintió al ver cómo Dios consumió con fuego esas primeras dos compañías que iban a apresarlo. Y finalmente, cuando la tercera compañía llegó por él, aunque Elías sí fue con ellos a presentarse delante del rey, pero igual Ocosías tampoco se arrepintió cuando el profeta le dio el mismo mensaje. No se arrepintió y por eso murió. Recordémonos, hermanos,
que los accidentes entonces y las enfermedades que Dios permite son para que nos arreglemos con el Señor, para que las personas se arreglen con el Señor. Hermanos, esto todos lo sabemos. Los hospitales donde hay tanta gente que sabemos que pronto va a morir, porque hay personas que están ahí ya solo esperando el momento, ¿verdad? En realidad, hermanos, los hospitales son casas de misericordia. Son casas de misericordia donde Dios les está dando la oportunidad a las personas para que se arreglen con el Señor. Aleluya. Bueno, esto es algo que todos ustedes lo saben. Si usted le gusta ganar almas para Cristo, vaya al hospital. Vaya a los hospitales. Usted va a orar por una persona y el de la cama le va a pedir oración, el de la par y el de la hoy. Cuando usted siente, usted no sale porque está orando por todo el mundo y ministrándole a Cristo a todas las personas. Bendito sea el Señor. Pero es triste porque sucede también que hay personas que uno se les acerca para hablarles del Señor y ellos dicen, así nací y así me voy a morir. No digo qué, ¿va? De qué manera, pero ellos no quieren nada con el Señor, sino quieren seguir en su religión, en su paganismo. Ya no podemos hacer nada, a pesar de que Dios está dándole la oportunidad a través de esa enfermedad que ellos están pasando. Gloria al Señor. Y hermanos, cuando nosotros vayamos a un hospital, por ejemplo, a orar por las personas, hay veces las personas lo que quieren en primera instancia es sanar, pero nosotros debemos entender que es más importante la salvación que la sanidad. ¿Entiende? Porque ¿de qué sirve que una persona sane si después va a seguir en su mismo pecado y se va a ir de todas maneras al infierno cuando muere? ¿Entiende? Entonces nosotros tenemos que actuar con sabiduría y presentarles primero a Cristo. Amén. Cuando le llevaron a aquel hombre paralítico, cuadraplégico a Cristo y lo bajaron por el techo, Jesús lo primero que le dijo es, tus pecados te son perdonados. Y todos empezaron a murmurar, porque todo lo que querían ver era un milagro ahí de que la persona esta se levantara. Y entonces Jesús, que conocía los pensamientos de ellos, dijo, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados o toma tu lecho y vete a tu casa? Pues para que veáis que yo tengo poder para perdonar pecados, le digo a este hombre, toma tu lecho y vete a tu casa. Y lo levantó, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y el hombre fue restaurado y fue sanado, gloria al Señor. Pero primero que tus pecados te son perdonados. En otras palabras, primero la eternidad, la salvación. Eso es más importante que la sanidad. Amén, gloria al Señor. ¿Se recuerdan la mujer con flujo de sangre? ¿Qué le dijo Jesús? Tu fe te ha salvado, le dijo. Vete y queda sana de tu enfermedad. Primero la salvó y después la sanó. Gloria al Señor. Muy bien, Joram fue hermano de Ocosías. Reinó por 12 años. Y aunque fue malo, nos dice el relato que no fue tan malo. No fue tan malo como Acab y Jezabel, sus padres. Mire lo que dice Segundo de Reyes, capítulo 3 y versículo 1. Joram, hijo de Acab, comenzó a reinar en Samaria sobre Israel el año 18 de Josafat, rey de Judá, y reinó 12 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como su padre y su madre, porque quitó las estatuas de Baal, mire, que su padre había hecho, pero se entregó a los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel y no se apartó de ellos. Bueno, algo es algo. Algo es algo. Por lo menos quitó las imágenes de Baal que su padre Acab y Jezabel habían hecho, ¿entiende? Porque, Acab lo hizo por condescender con Jezabel. Y ojo a esto, hermanos, porque
esto es muy importante, Jezabel todavía vivía. Jezabel todavía vivía. Acab sí ya había muerto, pero Jezabel todavía vivía. Estos son puntos entonces a favor de este nuevo rey, Joram, entiende, hijo de Acab y Jezabel, porque todavía la influencia de Jezabel estaba ahí, y él se animó a quitar esas imágenes de Baal, gloria al Señor, estatuas de Baal que su padre había hecho. Aleluya. Sin embargo, hermanos, aunque Joram quitó las imágenes estas familiares de Baal, lamentablemente vamos a ver más adelante que el culto a Baal sí permaneció ahí en Israel. Al igual que también permaneció la adoración a los becerros de oro que Jeroboam, el fundador del reino de Israel, del reino del norte, había establecido, instituido. Ok, en ese tiempo, hermanos, los moabitas se levantaron en contra de Israel. Joram entonces, al ver el peligro, hizo lo que su padre Acab hizo en su tiempo. Le pidió ayuda nuevamente al rey Josafat, que era un rey de Judá. Y también le pidió ayuda al rey de Edom. Cuando se le levantaron los moabitas, entonces a Joram fue a buscar a Josafat, rey de Judá, y también al rey de Edom para que lo ayudaran. Eso es increíble, increíble. El rey de Judá, Josafat, nuevamente, hermano, nuevamente cayó en la trampa. En el pasado, Dios lo había reprendido duramente por haber hecho alianza con Acab. Incluso hizo una alianza también con Ocosías, el otro hijo de Acab. ¿Entiende? Eso lo vemos ahí en Segunda de Crónicas, capítulo 19, versículo 1, y en Segundo de Crónicas también 20, 37, no vamos a leerlo. Pero ahí se ve la reprensión de Dios hacia Acab por hacer hacia Josafat por hacer esas alianzas. Y como vimos, Josafat casi pierde hasta la vida en esa batalla ajena, porque lo confundieron con el rey de Israel, lo confundieron con Acab, todo eso ya lo vimos. Sin embargo, hermanos, Josafat accede nuevamente a ayudar al reino del norte, ahora con Joram, hijo de Acab, en esta, hermanos, nueva batalla. Y sabe, el rey Josafat hasta le repite a Joram las mismas palabras que le dijo a su padre Acab cuando se alió con él años antes. Mire la similitud de las palabras. Solo vamos a ver una parte. Le dice, por ejemplo, a Acab: yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como tus caballos. ¿Y qué le dice a Joram? Iré, porque yo soy como tú, mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como los tuyos. Las mismas palabras que Josafat le dijo a Acab cuando hizo alianza con él, le está diciendo a Joram. Qué tremendo. Pero una vez más Dios interviene, poniéndoles un serio problema para ver si estos reyes, ay Dios, chalambriados, se les alumbraba un poquito el foco. Se les alumbraba un poquito el foco. Resulta que en el camino, en el desierto, se les acabó el agua. Se les acabó el agua. Y no tenían ni para ellos ni para sus caballos. Y Joram, de una manera insensata, hermanos, le echó la culpa a Jehová por esa situación. Él dijo ahí en Segunda de Reyes, capítulo 3 y versículo 10, que ha llamado Jehová a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Mire, a Dios le estaba echando la culpa.
¿Quiénes eran estos tres reyes? Bueno, era Joram de Israel, Josafat de Judá y también el rey de Edom. Hermanos, pero ese era Joram, ¿verdad? Sin embargo, hermanos, Josafat, quien era el aliado, digámoslo así, de entre los tres más piadoso, porque era el rey de Judá, así como había hecho antes en la alianza con Acab, preguntó nuevamente si no había un profeta de Dios real ahí en Israel, si no había un verdadero profeta de Dios. Mire lo que dice acá. Mas Josafat dijo, 2 Reyes 3:11, ¿no hay aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él? Y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo, aquí está Eliseo, hijo de Safat, que servía a Elías. Sí, ahí estaba Eliseo. A estas alturas, hermanos, Elías ya había sido traspuesto. Ya había sido traspuesto, ya había sido arrebatado por el Señor, ¿entiende? Así que ahora Eliseo era el que lo estaba sucediendo y este Eliseo, como sabemos, tenía la doble porción del profeta Elías. ¿Por qué decimos la doble porción? Porque así lo dice claramente la Escritura, y si nos ponemos a contar los milagros que hizo el profeta Elías y nos ponemos a contar los milagros que hizo el profeta Eliseo, nos vamos a dar cuenta que fue exactamente el doble. Elías hizo 7 milagros y Eliseo hizo 12 milagros. Ahora, me gusta que la referencia que dan de Eliseo es que es el que servía a Elías, el que servía a Elías. Y en el original servía, tiene que ver con verter agua en las manos, o sea, era el que le llevaba al profeta Elías agua para que él se lavara las manos, pues. Eliseo es uno de los muchos ejemplos, hermanos, que tenemos en la Biblia, hermanos, de la importancia de ser primero siervos antes de obtener aquello que Dios quiere darnos. Dios quiere darnos a todos algo grande, indudablemente, pero tenemos que empezar por donde tenemos que empezar, sirviendo. Josué, sirviendo a Moisés, finalmente él sustituyó a Moisés. David, sirviendo a Saúl, y finalmente él fue el rey de el Reino Unido. Esteban, un diácono, pero después Dios lo levantó con un ministerio precioso y murió como mártir. Felipe, también un diácono, y revolucionó Samaria, ¿entiende? Estos son ejemplos de siervos, que claramente se dice de ellos que eran sirvientes, porque los diáconos también eso eran, ¿verdad? Gloria al Señor, y que Dios los levantó de una manera maravillosa. Amén. Esa es, hermanos, en el tiempo de Elías había muchos profetas. Sin embargo, solo Eliseo escogió servir a Elías. Mis amados, aprendamos, esa es una clave importantísima para obtener algún día un ministerio. Cristo dijo que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Yo creo que me comí una, pero ya lo alcancé. Mateo capítulo 20 y versículo 26. Ahora, cuando Eliseo fue consultado, hermanos, primero reprende al rey de Israel diciéndole que por qué no consultaron a los profetas de sus padres. Mire, que por qué no consultaron con los profetas de sus padres. Leamos ahí, ¿qué tengo yo contigo? Ve a los profetas de tu padre y a los profetas de tu madre. Le dice. O sea, ¿por qué me están consultando a mí? Dice el profeta Eliseo. ¿Y acaso no están ahí los dioses y los profetas de sus padres? Y después le dice que solo por respeto a Josafat,
estaba él allí presente. ¿Sabe? Así como la mala alianza con Joram le estaba trayendo problemas, hermanos, a Josafat, por el otro lado, esa misma alianza también estaba trayendo bendición de alguna manera a Joram. Pues gracias al respeto que el profeta Eliseo le tenía a Josafat, Eliseo los estaba atendiendo. Gloria a Dios. Y todos conocemos la historia. Eliseo pide un tañedor en 2 de Reyes, capítulo 3, versículo 15 en adelante. Y mientras el tañedor tocaba, Eliseo profetizó que sin necesidad de lluvia, aguas abundantes iban a venir y llenar los estanques que ellos debían cavar. Y también les profetizó que iban a derrotar a los moabitas, lo que efectivamente, hermanos, sucedió. Todo esto, hermanos, no es otra cosa sino la pura misericordia de Dios. ¿Cuántas veces Dios ha defendido a los suyos, a pesar de que los suyos no están caminando derechamente delante de Él? Lamentable, pero cierto, así sucede. Es triste, muchas veces ni mostrando Dios su bondad y misericordia a los malos, hermanos, ellos reaccionan, ellos aprenden. Hay una escritura en Isaías 26:10 que dice: se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia. Y no aprenderá justicia. Es el ejemplo que vemos todo el tiempo acá en la historia de estos reyes, y especialmente acá de este rey Joram. Quisiera comentar brevemente sobre cómo vino la palabra de Dios a Eliseo. Como acabamos de ver, mientras un tañedor, un músico tocaba, la mano de Jehová vino sobre el profeta y en ese momento él empezó a dar palabra de Dios. Amén. La relación, hermanos, entre la música, pero entre la música correcta y la unción profética es evidente en las Escrituras. Eso lo vemos claro en los días de David. Mientras los músicos tocaban sus instrumentos, la unción profética venía sobre ellos. Miremos lo que dice 1 de Crónicas, capítulo 25 y versículo 1. Asimismo David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Emán y de Jedutún, para que profetizasen con arpas, con salterios y con címbalos. Notemos cómo hay una relación entre los instrumentos, la música y la profecía. Y al último verso, verso 3, dice: el cual profetizaba con arpa para aclamar y alabar a Jehová. La música genuina, hermanos, atrae la unción profética. Gloria al Señor. La música genuina atrae su presencia y la unción profética, mientras que la música incorrecta, como ya mencionamos anteriormente, atrae malos espíritus. Hermanos, la manifestación de la gracia de Dios sobre Joram continuó a pesar de sus malos caminos. En ese entonces los sirios intentaron poner emboscadas a Israel varias veces. Sin embargo, el rey de Israel fue advertido una y otra vez por el profeta Eliseo, para que no cayeran ellos en la trampa. Y el rey de Siria, hermanos, mire lo que dice 2 de Reyes 6, del 8 en adelante. El rey de Siria entonces se molestó y pensó que había entre ellos algún espía. Pero alguien le dijo que no había ningún espía. Lo que pasaba es que el profeta Eliseo estaba allá con ellos y les declaraba al rey de Israel aún aquellas palabras que el rey de Siria hablaba
en su cámara más secreta. Gloria al Señor. Qué lindo, ¿verdad? Cuando el rey de Siria se enteró de esto, envió su gente a Dotán para capturar al profeta Eliseo. Sin embargo, Dios lo protegió con una gran multitud de ángeles. Una gran multitud de ángeles protegió al profeta Eliseo. En esa ocasión, Eliseo, todos conocemos estas historias, por eso las voy pasando rápido. Eliseo tuvo que orar por su siervo, quien estaba temeroso, para que Dios abriera sus ojos. Su siervo estaba temeroso. Entonces, Eliseo tuvo que orar para que se le fuera el temor y que le abriera sus ojos y viera que eran más los que estaban con ellos que sus enemigos. Así lo dice Segundo de Reyes capítulo 6, versículos 16 y 17. No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abras, y empieza a orar, y todos conocemos la historia. Eliseo también oró a Dios, fíjese bien, para que pusiera ceguera en los sirios. A uno para que le abriera los ojos y a otro para que se los cerrara. Oró para que pusiera ceguera en los sirios. Y ya que estaban ciegos ellos, como no podían ver, el mismo Eliseo los guió hasta Samaria, supuestamente para que ahí los capturaran, sin saber ellos que el que los guiaba era Eliseo, a quien querían capturar. Así lo dice Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 18 al 22. Ya en Samaria, hermanos, Eliseo oró para que sus ojos fueran nuevamente abiertos. Y cuando miraron, se encontraron en medio de Samaria. Entonces, el rey de Israel, Joram, ¿verdad?, le preguntó respetuosamente a Eliseo si los mataba. Eso se ve que Joram respetaba al profeta. Pero Eliseo le dijo que no, sino que les diera de comer. Así que no le quedó otra a Joram que hacerles un gran banquete ahí, y después los dejó ir libres, porque eso fue lo que le dijo el profeta Eliseo. Pero un tiempo después, hermanos, este rey de Siria, Ben-Hadad, nuevamente atacó a Israel y sitió nuevamente Samaria. Este sitio trajo un gran hambre en la ciudad, Y la situación se complicó tanto que Joram quiso matar a Eliseo. Allá lo estaba respetando y ahora lo quería matar. Mire lo que dice acá. Así me haga Dios y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. ¿Por qué lo quería matar? Porque lo consideraba el culpable de esta situación, ya que Eliseo le había dicho que dejara libres a los sirios y que les diera hasta de comer, ¿verdad? Y ahora nuevamente los sirios los habían invadido y los tenían sitiados. ¿Sabe? Estas historias, hermanos, realmente inauditas, se siguen repitiendo hoy. Cuando las cosas, hermanos, no salen bien, los culpables siempre son los pastores en las iglesias, ¿verdad? Cuando las cosas no salen bien, los culpables son los pastores, pero cuando salen bien, no son los pastores los campeones, ¿verdad? Pero, hermanos, aún así, eso no nos debe de ninguna manera detener. No nos debe detener en extendernos siempre en misericordia, incluso a favor de nuestros enemigos, como estamos viendo que hizo Eliseo con los sirios. Mis hermanos, hablando de ceguera, porque esto se menciona mucho acá en estos versos que acabamos de ver,
Cuando no veamos luz, y nos encontramos en tinieblas, en oscuridad, en lugar, hermanos, de nosotros buscar culpables, lo que tenemos que hacer es confiar en el Señor. Y no actuemos en la carne juzgando mal las circunstancias. Mire lo que dice este versículo, que realmente es una joya. Dice: ustedes que honran al Señor y escuchan la voz de su siervo, Isaías 50:10, si caminan en la oscuridad, sin un rayo de luz, pongan su confianza en el Señor, apóyense en su Dios. Gloria al Señor. 50:10 de Isaías. Gracias a Dios, hermanos, Joram no logró matar al profeta, no lo logró matar. En realidad, lo que este intento de matar a Eliseo logró es que el profeta diera una nueva profecía, la cual decía que al día siguiente se iba a terminar esa hambruna, porque estaban sitiados ellos, ¿verdad? Y pues no podían adquirir alimentos. Y la forma que Dios usó para proveer comida en abundancia a Israel fue realmente increíble, increíble. Dios hizo que los sirios huyeran, hermanos, despavoridos de su campamento, dejando todas sus provisiones. Dios sobrenaturalmente hizo eso. Los sirios de repente ni agarraron sus cosas, dejaron todas sus provisiones y su comida ahí y salieron huyendo. La razón por la que huyeron fue porque Dios permitió que ellos oyeran estruendo de carros de combate y caballería como de un gran ejército. Los sirios pensaron que Israel había contratado tropas eteas y egipcias contra ellos. Pero no era así, no era así. Eso lo encontramos ahí en 2 de Reyes, capítulo 7 y versículo 6. Yo no dudo, hermanos, que lo que ellos oyeron fue el ejército celestial que intervino en ese momento. Gloria al Señor. Ahora, ¿se dieron cuenta de qué manera Dios les proveyó a ellos? Realmente, hermanos, ellos estaban cosechando lo que habían sembrado. Ellos dieron de comer a los sirios. Y por eso se enojó el rey, ¿se recuerdan? Porque Eliseo le dijo que les diera de comer a los sirios. ¿Entienden? Pero ahora resulta que los sirios le están dando de comer a ellos. Dejaron sus provisiones y salieron huyendo. Gloria sea al Señor. Bueno, consideremos algo. Como ya nos hemos dado cuenta, Dios le venía hablando tanto, hermanos, a Joram, rey de Israel, como a Ben-Hadad, rey de Siria. Sin embargo, ellos no respondieron a Dios. Porque no solo le habló Dios a Joram, rey de Israel, sino también, como hemos estado viendo, Dios le habló también al rey de Siria, Ben-Hadad. Pero ellos lamentablemente no respondieron a Dios. Joram había visto cómo Dios le había librado anteriormente en su guerra contra Moab a través de Eliseo. Y Ben-Hadad, el rey de Siria, por su parte, también había sido testigo de la bondad de Dios a través del profeta Eliseo, cuando intercedió por su ejército para que Joram no los matara y además pues les diera de comer y los dejara libres. Y además, hermanos, fijémonos en esto, porque tenemos que unir el rompecabezas. Ambos reyes conocían de cerca, muy de cerca, un gran testimonio. El testimonio nada menos que de Naamán, el Siro, aquel leproso. ¿Se recuerdan que todos ustedes aprendieron sobre Naamán el Siro en escuela dominical, verdad? El río de Jordán y las 7 zambuidas y toda la cosa. Pues estos dos fueron los protagonistas
de esto. Así que Dios venía hablándoles a ellos ya. Recordemos que Eliseo fue usado para sanar a Naamán de su lepra ahí en el río Jordán. Y de hecho, hermanos, fue Ben-Hadad, el rey de Siria, quien había escrito una carta a Joram, rey de Israel, pidiendo ayuda para su general, Naamán, que estaba leproso, ¿verdad? Quería que el profeta de allá lo sanara. Gloria al Señor, Eliseo. Pero aún así, a pesar que Dios les estaba hablando de tantas maneras milagrosas a ellos, ellos no se doblegaron ante el Señor. Mis hermanos, forzosamente tenemos que citar nuevamente la escritura que ya citamos, el 26 de Isaías y versículo 10. Se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia. Se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia. Finalmente, hermanos, vemos que Joram tuvo una nueva batalla contra los sirios, en la cual fue herido. Eso lo dice Segunda de Reyes 8:28. Y fue a la guerra con Joram, hijo de Acab, a Ramot de Galad, contra Hazael, rey de Siria, y los sirios hirieron a Joram. Y mientras se recuperaba Joram, hermanos, ahí en Jezreel, de sus heridas, Dios mandó, hermanos, a través de Eliseo, a uno de los hijos de los profetas, a uno de los hijos de los profetas de ese entonces, a ungir a un nuevo rey. Este nuevo rey que iba a ser ungido era Jehú. Jehú era uno de los príncipes del ejército de Israel. Este Jehú, hermanos, hirió por la espalda a Joram y reinó en su lugar. Aquí dice en Segunda de Reyes, capítulo 9, verso 24, pero Jehú entesó su arco e hirió a Joram entre las espaldas, y la saeta salió por su corazón y él cayó en su carro. Qué tremendo. Muy bien, entonces tenemos a un nuevo rey ahora de Israel. Este se llama Jehú. Jehú reinó sobre Israel por 28 años, Su ungimiento, hermanos, ya estaba anunciado por Dios incluso desde los días del profeta Elías. Eso lo vemos ahí en Primera de Reyes, capítulo 19, verso 15 en adelante. Ahora, si usted lee esta escritura, por ejemplo el verso 16, ¿entiende? Puede dar lugar a confusión. Realmente Elías nunca ungió a Jehú, como ahí pareciera que dice. Esta palabra solo fue un anuncio, fue como una profecía del futuro reino de Jehú en Israel, el reino del norte. ¿Entiendes? Solo fue un anuncio de lo que iba a suceder más adelante en el reinado de Jehú. El que ungió a Jehú en realidad fue un hijo de los profetas comisionado por Eliseo, el sucesor de Elías. Eso lo dice Segunda de Reyes, capítulo 9 y versículo 1. Entonces el profeta Eliseo llamó a uno de los hijos de los profetas y le dice lo que tenía que decir y hacer. Verás ahí a Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi, y abajo dice: toma luego la redoma de aceite y derrámala sobre su cabeza y di: así dijo Jehová, yo te he ungido por rey sobre Israel, y abriendo la puerta echa a huir y no esperes. Salí corriendo porque... Ok. Ahora, el llamado, hermanos, de Jehú, fíjese bien, el llamado específico de Jehú era uno muy claro: acabar, hermanos, con toda la casa de Acab, con toda la casa de Acab. Mire, Acab ciertamente ya había fallecido,
pero su casa todavía seguía en pie, en pie. De hecho, Jezabel también todavía estaba viva, y toda su gente, y su familia, en fin, todos ellos, ¿entiende? Así que el llamado de Jehú era básicamente acabar con toda la casa de Acab, según le anunció Dios a Jehú a través de este joven profeta. Leamos ahí, Segunda de Reyes, capítulo 9, versos 6 en adelante. Y él se levantó y entró en casa, y el otro derramó el aceite sobre su cabeza, y le dijo así, dijo Jehová de Israel, yo te he ungido por rey sobre Israel, pueblo de Jehová. Herirás la casa de Acab, tu señor, para que yo vengue la sangre de mis siervos los profetas, y la sangre de todos los siervos de Jehová, etcétera, etcétera, y perecerá toda la casa de Acab, y destruiré de acá todo varón, así al siervo como al libre en Israel, etcétera, etcétera. Y a Jezabel la comerán los perros en el camino de Jezreel, y no habrá quien la sepultre. Gloria al Señor. Y hermanos, entonces está claro el llamado que tenía este nuevo rey Jehú. Y la limpieza, hermanos, empezó con el hijo de Acab, con Joram, como ya vimos. Como ya vimos, hermanos, mientras Joram se recuperaba de las heridas que le causaron los sirios, Jehú lo mató por la espalda. Eso ya lo vimos. Así que podríamos decir que esta es la primera pasadita de escoba, la primera barrida. Ahora, aprovechemos para ver aquí un principio bíblico, hermanos, un principio bíblico. Omri era el padre de Acab y abuelo de Joram. Joram entonces era la tercera generación de esa dinastía idólatra perversa, o sea, de la familia de Acab, pues. Veamos ahora qué nos dice Deuteronomio capítulo 5 y versículo 8. No harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que esté arriba, etcétera, etcétera. Pero sigue diciendo hasta abajo, ni te inclinarás a ellas. Yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y Joram, hermanos, en Joram más bien se cumplió esta escritura. Él era la tercera generación, la tercera generación. Y por otro lado, hermanos, fijémonos bien en esto, por haber obedecido a Dios en esta comisión que Dios le dio de acabar con la familia de Omri y Acab, y que seguiremos viendo a continuación, se le da una promesa preciosa. Mire lo que dice Segunda de Reyes, capítulo 10 y versículo 30. Así que mire la promesa que se le da a Jehú ahora. Y Jehová dijo a Jehú, por cuanto has hecho bien ejecutando lo recto delante de mis ojos, e hiciste la casa de Acab conforme a todo lo que estaba en mi corazón, tus hijos se sentarán sobre el trono de Israel hasta la cuarta generación. Estamos armando el asunto, ¿verdad? Notemos cómo nuestros actos malos, hermanos, o buenos, influyen a nuestras generaciones siguientes. Muy bien. Ahora, Jehú incluso fue usado por Dios, hermanos, para matar a Ocosías, rey de Judá, quien era amigo y aliado de Joram, hijo de Acab, de Israel. Y hermanos, aquí hay nombres que, como le dije yo, que se repiten y que tenemos que entender que hay veces se refiere a los reyes de Judá y hay veces se refieren a los reyes de Israel porque tenían nombres similares. Aquí me estoy refiriendo a Ocosías, rey de Judá, quien era amigo y aliado de Joram, hijo de Acab.
de Israel. Mire lo que dice 2 de Reyes 2:27. Viendo esto, Ocosías, rey de Judá, huyó por el camino de la casa del huerto y lo siguió Jehú diciendo: herí también a este en el carro. Y le hirieron a la subida de Gur junto a Ibleam. Y Ocosías huyó a Megido, pero murió allí, pero murió ahí. Esto es lo que podríamos llamar segunda barrida. Segunda barrida. Entendamos, hermanos, no debemos confundir este Ocosías con el Ocosías, hermano de Joram de Israel, que ya había muerto. Este rey Ocosías de Judá anduvo en los caminos malvados, hermanos, del reino del norte de Israel. Este Ocosías de Judá anduvo haciendo lo mismo que hacían los del norte allá en Israel. ¿Por qué? Porque su consejera, hermanos, era nada menos que su madre Atalía. Y Atalía era la hija de Acab y Jezabel. Eso lo dice 2 de Crónicas 22 y versículo 3. También él, hablando de Ocosías, anduvo en los caminos de la casa de Acab, pues su madre Atalía le aconsejaba a que actuase impíamente. Qué triste. El papá de Ocosías de Judá, quien a propósito también se llamaba Joram, y no tenemos que confundirlo con el Joram de Israel, ¿verdad? Este era un Joram de Judá, se casó con Atalía, la hija de los reyes de Israel, Acab y Jezabel, entonces. Ahora entendemos entonces por qué el rey Ocosías de Judá y Joram de Israel eran pero tan unidos. Ocosías entonces era sobrino de Joram de Israel. Así que Jehú, quien había sido comisionado para terminar con la casa de Acab, ¿entiende?, de Israel, también se pasó llevando a Ocosías de Judá, porque estaba contaminado con todo lo de Israel, con el culto a Baal de Acab y Jezabel. Así que también tenía que eliminarlo porque se había emparentado con los reyes de de Israel. Por supuesto, la principal causante, hermanos, de la introducción de ese abominable culto a Baal, ¿quién era? La reina madre Jezabel. Y ella todavía vivía. Ella no podía escaparse. En 2 de Reyes capítulo 9 y verso 30, no lo vamos a ver, del verso 30 en adelante, vemos que Jehú les ordena a unos eunucos que estaban con Jezabel que la echaran desde la ventana, que la empujaran desde la ventana. Eso lo vemos en 2 de Reyes 9, versos 32 y 33. Y es interesante, hermanos, la precisión profética. Hermanos, todo lo anunciado por Elías años antes se cumplió. No pudieron ni sepultarla, ya que los perros, hermanos, comieron sus carnes. Mire lo que dice 2 de Reyes, capítulo 9, verso 35 en adelante. Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de las manos. Qué tremendo. Y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra en la heredad de Jezreel, de manera que nadie puede decir, esta es Jezabel. Hermanos, todo lo que el profeta dijo exactamente se cumplió. En la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel. Esta es la tercera barrida de Jehú sobre la casa de Acab. Pero el asunto siguió. Acab, hermanos, tenía 70 hijos que también debían morir y todavía vivían. 70 hijos tenía Acab, de tal manera que Jehú mandó a matarlos
a toditos. Mire lo que dice Segunda de Reyes, capítulo 10 y verso 7. Cuando las cartas llegaron a ellos, tomaron a los hijos del rey y degollaron a los 70 varones y pusieron sus cabezas en canastas y se las enviaron a Jezreel. Mire, 70 hijos de Acab murieron, fueron degollados. Qué tremendo. Esto hizo Jehú, cuarta barrida. Mire qué limpieza. Pero la barrida, hermanos, la limpieza todavía no había terminado. Jehú también mató a todos los príncipes y los familiares que quedaban y también a los sacerdotes de Acab. Mire lo que dice Segunda de Reyes, capítulo 10 y verso 11. Mató entonces Jehú a todos los que habían quedado de la casa de Acab en Jezreel, y a todos sus príncipes y a todos sus familiares y sus sacerdotes, hasta que no quedó ninguno. Esta es la barrida número 5. Y podríamos decir, ya estuvo pues, hombre, pero sigue la cosa. Mientras hacía su recorrido acabando con toda la estirpe de Acab, se encontró casualmente con 42 hermanos de Ocosías, el rey de Judá, el que había emparentado con la casa de Acab y que se había contaminado totalmente con el culto pagano de Israel. Así que también estos 42 hermanos de Ocosías también se fueron con Pancho, fueron degollados y no dejó ninguno vivo. Mire lo que dice ahí. Y halló ahí a los hermanos de Ocosías, rey de Judá. Bueno, para no leerlo todo, dice, y los degollaron junto al pozo de la casa, y dice 42 varones sin dejar ninguno de ellos. Sexta barrida. Y como decía aquel presentador, aún hay más. Después de eso, Jehú convocó a todos los siervos, sacerdotes, profetas y adoradores de Baal. O sea que todavía faltaban siervos, sacerdotes, profetas y adoradores de Baal. Jehú los convocó con engaño, diciéndoles que iba a ofrecer sacrificios y ofrendas a Baal, y los hizo entrar al templo de Baal. Esto prueba, hermanos, que Joram, aunque quitó las imágenes familiares de Baal, no quitó el culto a Baal, tal y como lo dijimos. Y cuando ya estaba dentro toda esta gente, Jehú ordenó a los guardias y capitanes que entraran y los mataran absolutamente a todos. Entrad, matadlos, que no escape ninguno. Y los mataron a espada. Gloria al Señor. Barrida número 7, séptima barrida. Y para cerrar con broche de oro, la narración nos sigue diciendo allí en Segunda de Reyes, capítulo 10 y verso 26, y sacaron las estatuas del templo de Baal y las quemaron, y quebraron las estatuas de Baal, y derribaron el templo de Baal, y lo convirtieron en letrinas hasta hoy. Así exterminó Jehú a Baal de Israel. Gloria al Señor. Octava barrida. Así que toda familia, devotos, amigos, todos ya habían fallecido, pero todavía faltaban las imágenes, todavía faltaba el templo, ¿entiende? Todavía faltaba eso. Así que hubo que destruir, todas las imágenes y el templo también. Hermanos, esto es algo que nosotros también debemos practicar en realidad. Porque sabe que muchos conocen al Señor y ahí todavía guardan entre el closet sus imágenes por si no funciona eso de ser evangélicos, dice. Ahí tienen algunas sus imágenes, por ahí esa no me deshago de ella, porque
me la dio mi abuelita o es una herencia y es muy cara y no sé. No, hermanos. Si usted no se atreve, tráigamela aquí y aquí le metemos martillo y aquí quemamos y destruimos. No podemos tener esas cosas ahí. Eso atrae malos espíritus. Algunos cristianos equivocadamente, cuando tienen imágenes y estas cosas, lo que hacen fue, como ya soy evangélico, ¿qué hago con esto? Ay, no, esto es ay, Dios guarde. Entonces se lo regalan a otro, se lo regalan digamos, a la familia inconversa. Y lo único que están haciendo es pasarle los demonios a ellos. Y hay que tener misericordia de ellos. No, tráiganlo de aquí en escondidas, no diga nada y aquí le metemos fuego a eso. Amén, gloria al Señor. Mis amados, gloria a Dios, se barrió con la malvada familia de Acab, con todos sus correligionarios, con las imágenes, con el templo, pero sobre todo, se acabó con el culto a Baal, el culto a Baal. ¿Pero qué creen? Veamos lo que sigue diciéndonos la historia. Verso 29 del capítulo 10 de Segunda de Reyes. Con todo eso, no lo puedo creer, pero ahí está. Jehú no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel, y dejó en pie los becerros de oro que estaban en Betel y en Dan. Acabó con todo el culto que introdujo Jezabel y Acab, y acabó con toda su gente y los altares y el templo y todo acabó con eso. Pero el culto que Jeroboam estableció a los becerros de oro no los quitó. No se apartó de los pecados de Jeroboam que hizo pecar a Israel. Yo no lo puedo entender, pero hermanos, está en la Biblia, aquí está. Qué tremendo esto. Es realmente, hermanos, asombroso, lamentable esto, aunque Jehú cumplió al pie de la letra con todo lo que Dios le había hablado acerca de la casa de Acab y el culto a Baal y todo esto, no fue más allá de lo que se le mandó a hacer, no fue más allá. Así que no hizo nada con el otro culto pagano que también venía arrastrando, hermanos, Israel. No hizo nada con ese otro culto. El culto que instituyó Jeroboam, el culto a los becerros de oro, permaneció en ese tiempo y eso es lamentable, hermanos. Con respecto a exterminar la casa de Acab y el culto a Baal, Jehú, 100 puntos, excelente, 8 barridas de las buenas, barrida, trapeada y desinfectada y qué sé yo, bien, excelente. Dios lo felicitó por esto y hasta lo premió por eso, ofreciéndole, como ya vimos, que su descendencia reinaría por 4 generaciones. Así lo dice. Dice, por cuanto has hecho bien ejecutando lo recto delante de mis ojos, e hiciste a la casa de Acab conforme a todo lo que estaba en mi corazón, tus hijos se sentarán sobre el trono de Israel hasta la 4ª generación. Excelente entonces en todo eso. ¿Entiende? Pero hasta ahí nada más. Lo felicitó Dios y hasta le prometió que iban a reinar 4 generaciones su descendencia. Pero el problema en Jehú, a mi gusto, se describe, hermanos, en el versículo 31. En el versículo 31 de Segunda de Reyes, capítulo 10 y capítulo 10. Dice, mas Jehú no cuidó de andar en la ley de Jehová de Israel con todo su corazón. Jehú no fue cuidadoso, hermanos, en cumplir con la ley del Señor de todo corazón. Él cumplió ciertamente con su llamado, que fue básicamente acabar con el linaje de Acab y el culto a Baal. Pero para Dios eso no es suficiente. Dios quiere que nuestro llamado lo efectuemos, hermanos, de todo corazón.
de todo corazón. Hay una lección acá. Uno de los peligros en el liderazgo es hacer las cosas solo para obtener resultados. Solo para obtener resultados. Yo veo que muchas iglesias se manejan de esa manera y lo que quieren es resultados. Y el punto es que están convirtiendo las iglesias casi en empresas. Empresas, ¿entiende? Y hermanos, la iglesia no es una organización, es un organismo. La iglesia es el cuerpo de Cristo, es una cosa totalmente diferente, ¿entiende? Y hermanos, muchos caen en el asunto de solo obtener resultados. Jehú hizo grandes cosas y obtuvo tremendos resultados. Sin embargo, nunca conoció íntimamente a Dios. Obedeció y anduvo en la ley de Dios, pero mecánicamente, sin relación con Él, no de corazón, no de corazón. Ahí dice, no cuidó de andar en la ley de Jehová, Dios de Israel, con todo su corazón. Un último comentario. Mire lo que dice 2 de Reyes 10:32. En aquellos días, en los días de Jehú, comenzó Jehová a cercenar el territorio de Israel y los derrotó a Hazael por todas las fronteras, desde el Jordán al nacimiento del sol, toda la tierra de Galaad. ¿Quiénes? De Gad, Rubén y Manasés. Gad, Rubén y Manasés. Ay. Desde ese momento empezó ya la primera parte del cautiverio de Israel con los asirios. Qué tremendo. Como sabemos, esas tribus se le encapricharon, Rubén, Gad y Manasés, se le encapricharon a Moisés y rechazaron su herencia en Canaán. Escogieron su propia herencia del otro lado del Jordán. Eso lo encontramos en Números 32 y también en Josué 22. ¿Y cuál fue el resultado? Estas tribus, por haberse encaprichado y no haber querido entrar a poseer Canaán, sino quedarse de este lado del Jordán, estas tribus fueron las primeras en ser taladas por Hazael, el nuevo rey de Siria que había asesinado al rey anterior, Ben-Hadad II. Estas tribus, por su posición geográfica, hermanos, eran las más vulnerables. Así que Hazael, rey de Siria, los llevó cautivos. Mis amados, nunca serán suficientes las amonestaciones que hagamos sobre la importancia de aceptar con gozo y contentamiento la heredad que Él escogió para nosotros en lo individual y también como congregación local. Cuando las personas escogen por ellas mismas, los resultados siempre son trágicos, como en este caso. Gad, Rubén y Manasés eligieron su propia herencia, no la que Dios les quería dar. Y fueron los primeros en ser llevados cautivos. Recordémonos también de Lot. Lot, hermanos, escogió él su herencia. ¿Y le habrá ido bien a Lot lo que él escogió? Es que él cuando vio Sodoma y Gomorra dice que vio que se parecía al huerto de Jehová, y dice que se parecía a Egipto, y él se había enamorado de Egipto cuando habían ido con Abraham y le gustó, parece. Y dijo, no, aquí está buena la cosa, dijo. Pero no se imaginó que los hombres de Sodoma eran perversos. Ya que estaba ahí, ya no podía hacer nada. Y mire lo que pasó con su familia. Amén. Hermanos, aprendamos lo que la Escritura dice. Él nos elegirá nuestras heredades. 47 de los Salmos y verso 4. Él nos elegirá nuestras heredades. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos
y es hermosa la heredad que me ha tocado. Salmo 16, 6 y el anterior 47 de los Salmos y verso 4. Aunque este principio del cautiverio de Israel ya estaba anunciado, hermanos, proféticamente por Eliseo, no cabe duda que Jehú tuvo su culpa en esto. Ya que esto sucedió precisamente en su reinado, cuando no anduvo en la ley de Dios con todo su corazón, ni se apartó de los pecados de Jeroboam, el que había hecho pecar a Israel. Muy bien, la historia de Jehú termina diciendo en 2 Reyes 10:35, y durmió Jehú con sus padres, y los sepultaron en Samaria, y reinó en su lugar Joacás, su hijo. Muy bien, vamos a Joacás. Joacás, como vimos ahorita, fue hijo de Jehú y reinó por 17 años en Israel. Lamentablemente, como ya era costumbre y como ya sabemos, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, continuando con los pecados de Jeroboam, el fundador del reino del norte, el reino de Israel. Segunda de Reyes, capítulo 13, versículo 2. Qué tremendo. La misma canción, el mismo coro. Me dan ganas de agarrar la guitarra y sacarle música a eso. Así que Dios utilizó, hermanos, por largo tiempo a sus vasos de ira del momento para tratar con Israel. A sus vasos de ira del momento. Levantó a Hazael, rey de Siria, quien recientemente había cercenado 2,5 tribus de Israel en los días de su padre Jehú, y levantó también a su hijo Ben-Hadad III. Estos eran los vasos de ira del momento en contra de Israel. Sin embargo, había algo diferente en el corazón, hermanos, de Joacás que debemos destacar. Cuando estaban en estas dificultades, Joacás, hermanos, clamó a Dios, y él en su misericordia le respondió a la manera del tiempo de los jueces. Eso lo vemos en 2 de Reyes, capítulo 13, versículos 4 y 5. Él les envió un Salvador que no se nos dice quién fue. Algunos creen que fue su hijo, el siguiente rey. Lo cierto es que salieron libres de ese poder de los sirios, salieron airosos de eso, ¿verdad? Lamentablemente, debido a que no se apartaron, como vimos, de los pecados de Jeroboam que hizo pecar a Israel, ni quitaron de Samaria la imagen del sexo, Acera, Israel llegó a ser reducido drásticamente en su ejército por los continuos y prolongados ataques que los sirios efectuaban sobre ellos. Dice el verso 7 que no le había quedado gente a Joacás, sino 50 hombres de a caballo, 10 carros y 10,000 hombres de a pie. Pues el rey de Siria los había destruido y los había puesto como el polvo para hollar. Y hermanos, lo que Eliseo profetizó en el pasado se cumplió al pie de la letra. Durante este reinado de Joacás, Eliseo, compungido de corazón en el pasado, le había dicho a Hazael, antes que él fuera rey de Siria, lo siguiente. Mire lo que dice 2 de Reyes, capítulo 8 y versículo 12. Entonces le dijo a Hazael, no a Hazael, sino a Hazael:
¿por qué llora mi señor? Y él respondió, porque sé el mal que harás a los hijos de Israel, a sus fortalezas pegarás fuego, a sus jóvenes matarás a espada y estrellarás a sus niños y abrirás el vientre a sus mujeres que estén encinta. Hermanos, esto se cumplió en este reinado de Joacás, lo que el profeta había dicho anteriormente. Hermanos, qué horrible lo que acabamos de leer. Qué horrible lo que acabamos de leer. Perdón la insistencia. La insistencia, hermanos, pero si regresamos a los versos 2 y a los versos 6, leemos por enésima vez la ya trillada frase de Jeroboam, el que hizo pecar a Israel. La trillada frase que Jeroboam hizo pecar a Israel. Y ellos continuaron en lo mismo. Mis amados, el cimiento que un fundador pone, como estuvimos mencionando muy al principio, perdura. Esto lo vemos todo el tiempo, hermanos, incluso en las organizaciones, no solo seculares, sino en las organizaciones cristianas y en las iglesias. Eso lo vemos, para bien o para mal. El fundamento, hermanos, perdura. David afectó, como vimos, sus generaciones para bien, mientras Jeroboam para mal. Todos sus descendientes fueron medidos y comparados con ellos. Los de Judá con David y los de Israel con Jeroboam. Hermanos, los cimientos religiosos que se ponen en un país, como sucedió con Israel en esa época, son muy, pero muy difíciles de desarraigar. Muy difíciles de desarraigar, porque pasaban reyes, y años, hermanos, y no lograban desarraigar esos cultos paganos. Y hermanos, pensemos nosotros en nuestra América. Pensemos en América. América fue descubierta hace más de 500 años, en 1492. Y como sabemos, se impuso un cimiento religioso que ustedes saben cuál es. Lo hemos logrado desarraigar después de 500 años. ¿Verdad que no? La primera luz del Evangelio puro a nuestro país, acá en Guatemala, llegó en el 350 años después. 350 años después. Sucedió en 1841, cuando un marinero inglés llamado Federico Crowe vino a Belice a vender Biblias. Pero cuando el clero católico vio que Federico Crowe le regaló una Biblia al presidente de entonces, Rafael Carrera, y vio que se inauguró un primer colegio evangélico, usaron todas sus influencias, ellos, para expulsarlo del país. Y no fue sino hasta unos 40 años después que empezó oficialmente, al fin, el protestantismo en nuestro país. El primer misionero que vino fue Juan C. Gil en 1882, en el tiempo de Justo Rufino Barrios. Imagínense, hubo que esperar casi 400 años para que entrara el primer misionero a Guatemala. Y ahora, después de otros 137 años más, todavía estamos muy verdes en cuanto al tema de erradicar la idolatría totalmente de nuestro país.
Que Dios tenga misericordia de nosotros y levante verdaderos reyes y sacerdotes que puedan erradicar el paganismo arraigado en nuestra Guatemala y en nuestra América Latina. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Bueno, segundo de Reyes, capítulo 13 y verso 9 dice: y durmió Joacás con sus padres, y lo sepultaron en Samaria, y reinó en su lugar Joás, su hijo. Y reinó en su lugar Joás, su hijo. Cuando regresemos, entonces, de nuestro receso, vamos a ver los últimos reyes que nos quedan, comenzando con Joás. Tengan fe, vamos a terminar. Amén.